el señor Fabio Pircho, que tiene la gentileza, la deferencia siempre de acercarse un rato y esperarnos también. Le agradecemos que nos haya esperado a que terminamos la entrevista con Santos Superbuller, para poder hablar un poco de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, etcétera. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José Luis. Muy bien, ¿y vos? Y bueno, como siempre, agradecido por este espacio que nos da para difundir un poco lo nuestro, el tradicionalismo, nuestros orígenes, que es de dónde venimos. Muy bien. Contanos qué temas has traído para desarrollar en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el mercado de Hacienda de Liniers, ya que es un emblema, digamos, de Mataderos y es lo último que había quedado, el último bastión rural en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, como vos sabrás y tanto los medios, ya está el proceso de traslado a Cañuelas, así que bueno, pero eso es lo nuevo. La parte histórica es que el 1 de mayo de 1901 empezó a funcionar el Mercado Nacional de Hacienda como concentrador de hacienda y faena, porque la hacienda llegaba por arreo, que esos fueron los corrales nuevos. Otro día vamos a hablar de los corrales viejos en el barrio de Mataderos, donde se forma lo que es Nueva Chicago, digamos, alrededor, más o menos en homenaje y en concordancia con lo que es Nueva Chicago en Estados Unidos, que es la zona donde están los frigoríficos y los mataderos. Seguimos de ahí, de donde viene la construcción del mercado de Hacienda. Bueno, ha sido toda por los ingleses y bueno, como ya te comenté, la hacienda llegaba por arreo. Por eso están los caminos reales, los famosos caminos reales que cortan camino. Acá tenemos en la 24, yendo para el cementerio, el cartel que dice Camino Real Buenos Aires, que cortaba por atrás de Marcos Paz y llegaba por La Matanza al mercado de Hacienda de Liniers. Esos son los caminos reales que hay de los distintos lugares por donde llegaba la hacienda. Ahí tenemos el personaje más importante, el gaucho recero. ¿Por qué? Porque tropeaba. Desde la época que se echaban las tropillas por delante primero y después ya se empezó a entropillar con cencerro. El gaucho era la persona indicada. ¿Por qué? Porque era capaz de juntar una cantidad de animales y mantenerlos en orden, porque juntar una tropa en un lugar donde no hay alambrados, nada, y los caminos son rastrilladas únicamente, hay que llevarlas en orden, hay que acampar, y parte de eso es no llegaban en un día de viaje. Entonces, bueno, había que vivir a la intemperie con todas las inclemencias del tiempo y, bueno, el gaucho estuvo siempre, en todas las etapas. El gaucho y el caballo son un sinónimo de nuestra patria. Siempre, ¿no? Desde 1810 en adelante. Y antes también. Antes de 1800 ya había gauchos en la Argentina, así que y en la zona, digamos lo que es la región. Después, bueno, el Mataderos es simbólico en el sentido, aparte de ser el último bastión rural y de tradición en la ciudad de Buenos Aires, porque hay un quiebre y un cambio en la vestimenta y en la forma de ensillar. ¿Por qué? Porque ya se empieza con el recado muy corto, porque el recado ya deja de ser funcional como cama, sino funcional como trabajo. Se estriba más corto, el recado más plano, porque al trabajar entre las tablas y el piso puede haber una costalada o algo y lo que se necesita es velocidad para salir de arriba. Ya no cumple la funcionalidad de cama ni nada, entonces empieza a estribar más corto, el recado mucho más corto. Por eso está que dice el recado corto, la cola cortada al maslo, el chaleco corralero, el pañuelo tendido y y dejando ver la rastra, siempre el recero. Eso es un emblema de lo que es el gaucho de Mataderos, que hasta el día de hoy se siguen conservando esas tradiciones, el hombre de a caballo. Y ahí en la misma playa, o sea, donde se concentraba la hacienda, después de los corrales había una playa empedrada donde se faenaba directamente la hacienda ahí. Por eso es Mataderos. De ahí se cargaban los carros carniceros tirados por caballos, que iba hasta La Carra y Rivadavia, donde el frigorífico anglo-argentino hacía la distribución en las carnicerías. O sea, era un engranaje que funcionaba perfectamente, la cadena de comercialización. Y el tema de las casillas es un tema importante. ¿Por qué se llamaron casillas? Porque el lugar donde estaban los operadores, los consignatarios, y todavía se conserva la primer casilla, eran de madera.
eran casillas de madera, por eso viene el nombre de casilla de cada casa consignataria. Otro tema que tenemos que resaltar, ya que estamos hablando de la consignataria, es la importancia del consignatario. El consignatario existió antes del mercado, porque era quien hacía de nexo entre el productor y el comprador. O sea, cuando fueron los cueros, cuando fueron la lana, las cerdas, lo que es todo lo que se comercializaba, porque no había refrigeración, así que la carne no se comercializaba, lo que se llamaron frutos del país. Ahí actuó el consignatario. Y en la actualidad se sigue operando con el consignatario, es el principal operador, digamos, porque hace de nexo entre el productor y lo que es la cadena de la industria, lo que es los frigoríficos, ya sea para consumo local o para la exportación. Eso, digamos, es el nexo entre productor y industria. Así que ahí redondeamos un poco la idea de la importancia de un mercado concentrador de Hacienda, que es el mercado más importante de América, es uno de los más grandes. Y calculá que primero la Hacienda llegaba por arreo, después están las vías del ferrocarril, llegaba por ferrocarril, y después llegó el camión jaula. Y en su momento no solo había concentración de vacas, sino también hubo lanar y hubo porcino. Eso fue la reseña de lo que fue el mercado de Hacienda de Liniers. Si yo no tengo mal entendido, ahora puede ser que haya una feria en las cercanías. Exactamente, delante de la entrada sobre Lisandro de la Torre, sí, y Avenida de los Corrales está la Feria de Mataderos. La Feria de Mataderos funciona el fin de semana, los domingos, con espectáculos folclóricos, y bueno, se arman todas las filas de puestos sobre la calle, sobre Avenida de los Corrales y parte de Lisandro de la Torre. También se hacen algunas carreras de sortijas, algún ese tipo de cosas, y también lo que es la administración vieja, funciona el Museo Criollo de los Corrales, donde está la carreta a la Argentina, una de las primeras carretas, está parte de la historia del mercado, lo que hablábamos, el dejarretador, que era para cortar el tendón del vacuno para poder degollarlo a campo abierto cuando fue la época de las vaquerías. Y tenemos algo muy importante en la entrada, que es el monumento al recero. Eso fue puesto en 1934, en tamaño natural, el hombre de a caballo, que es el emblema, junto al reloj de frente, que está en la administración vieja del mercado de Hacienda. Eso es todo digamos, vos llegás por Avenida de los Corrales y tenés el recero de frente, te encontrás. Y bueno, después por la parte va Perón, están los atracaderos, donde los camiones descargan y cargan la hacienda, ¿no es cierto? Es un predio de 32 hectáreas aproximadamente, porque viste, se dice 29, 31, 32, 30, pero anda ahí más o menos el total de la superficie. Fabio, ¿y qué destino se le piensa dar a la estructura, digamos, del mercado de Liniers? Porque es algo histórico, es algo representativo de nuestras tradiciones. Exactamente, bueno, ahí estamos en un tema muy importante y te soy honesto, quisiera que se le dé el destino que tiene que tener por la tradición, ¿no es cierto? Lo que es la parte de adelante va a quedar intacta, lo que nos dijeron es que más o menos 1 o 2 hectáreas va a ser un parque temático criollo, con gastronomía, o sea, un paseo recreando la historia. Y después el resto espero que dejen la casilla esa de 1901, como te comenté que fue la primera casilla, y que se haga un museo histórico de lo que fue el mercado de Liniers, o lo que es hoy, porque ya estamos en plena mudanza. Y después lamentablemente el resto va a ser inmobiliario, el resto de lo que quede, porque se desarma todo. A ver, Fabio, es algo íntimamente vinculado no solamente con la tradición o la cultura argentina, sino que aparte también con la historia
de Argentina. Exactamente, Mataderos es, digamos, hizo un quiebre en la historia del mercado de Hacienda, ya sea en los usos y en las costumbres del gaucho. No te olvides que es no sé, eso pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay una ley del año 2007, creo que es, la que prohíbe el ingreso de Hacienda en pie a Ciudad de Buenos Aires, que no sea otro destino exposiciones, ¿viste? Como la rural de Palermo, por ejemplo. Pero bueno, eso se fue postergando y bueno, lo importante es que se haga con... Si bien estamos todos de acuerdo en que Hacienda es complicado ya entrar a la Ciudad de Buenos Aires para el transporte, para todo, pero lo que tenemos que lograr es que se mantenga esa historia, es un pedazo de la historia, como quiera que sea, muy importante. Y vos fíjate que estamos hablando de 121 años de existencia, y eso se empezó en 1887, 1889, por ahí a construir. O sea, ahí se armó el barrio con eso, se armó alrededor del mercado, por eso se llama Mataderos. Bien, Fabio, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y de que, bueno, obviamente podamos charlar, podamos hablar de estos temas que son tan pero tan importantes, que tienen que ver con la tradición, la cultura y la historia. Exactamente, el agradecido soy yo, José Luis, por este espacio, y esto lo quería resaltar porque justo es un momento de quiebre, y para el tradicionalismo y para el gaucho esto es una nostalgia, digamos, el tema del mercado. Entonces, bueno, gracias a vos y a tu audiencia, también les mando un saludo por escucharnos. Gracias por venir esta mañana. No, por favor, José Luis, gracias a vos. Muy bien, así pasaba entonces en nuestros estudios